eres Abby y te encuentras en mi podcast. El día de hoy me encuentro con Flor. Hola Flor, ella es la creadora de Voces Sin Filtro, el podcast. Así es, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Muy contenta de estar en este espacio. Gracias. Pues a ver, primero que nada, Flor, dime a qué te dedicas, qué es tu profesión o si tienes. Pues, ¿por dónde empiezo? Desde el principio. Sí, soy abogada. Ok. Pero cuando me preguntan siempre cómo es esto, es como, soy abogada, pero me identifico más como activista, ¿no? Entonces, soy abogada, soy activista por los derechos de las mujeres y pues dedico la mayor parte de mi tiempo al activismo. ¿Cuál sería cómo manejas el activismo en tu vida? O sea, ¿cómo lo...? Pues desde la fundación que dirijo, que se llama Repara Lumea, que se enfoca en atender, prevenir la violencia sexual en México, específicamente la violencia sexual en planteles educativos, como el acoso y el hostigamiento sexual. Entonces, desde ahí, como que se abrió todo un panorama para mí y ahora, pues, más que un trabajo, para mí, pues, es como una vocación. ¿Y cómo medias lo que es el activismo con lo que sea tu podcast? ¿Sigues ejerciendo el derecho? Sí. Uh-huh. En la asociación, pues damos asesoría jurídica, un poco el tema de la prevención, que es más enfocada a temas de educación, ¿no? Conferencias, talleres, también creación de protocolos, indicadores, como todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, se mezcla como que muy bien el tema de mi profesión con el activismo. Y el podcast pues nace de justamente tener un espacio para dar eco a todo este trabajo que se hace del activismo día a día y que pues no es visibilizado, ¿no? No hay espacios para difundir este trabajo y que creo que es el trabajo más difícil, menos visible, menos remunerado y que es el que pues más revoluciona a nuestro mundo, ¿no? En el activismo que ocasionas, que generas, ¿qué casos has visto o cómo lo vas desarrollando para que como persona, porque hay situaciones, y sí he visto muchísimos casos en los que uno como persona nos pega, sí, o nos marca, ¿no? Sí, yo creo que eso depende y creo que eso lo vas entendiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Es como, muchos dicen que aprendes no con lo que aprendiste en la escuela, ¿no? Sino ya ejerciendo, y es que es real, o sea, tú no aprendes hasta cuándo o hasta qué tanto puede impactarte un caso hasta que lo vives. Entonces creo que mucho depende de las redes de apoyo que tú tengas, ¿no? O sea, ahora entiendo, ¿no? Porque yo al principio, pues con mente abogada cuadrada, tú dices, pues no hay otra solución más que lo que hay en la ley, ¿no? Y conforme he ido transitando en este camino del activismo, pues he entendido que no solamente es lo que está en la ley, ¿no? Que para atender casos específicamente de violencia de género, pues más que la ley, a las personas les interesa este trato multidisciplinario que tienes, ¿no? No solamente enfocarte en lo jurídico, sino muchas veces lo primordial pues es lo emocional, ¿no? Me pone a pensar que en México todavía no estamos acostumbrados o no estamos preparados para que personas sean activistas y generen un cambio, ¿no? Como que hay una resistencia ante esa situación. Sí, creo que lo que tenemos en el chip o en la mente es que quienes generan el cambio en nuestro país son las personas que ocupan un espacio en el gobierno, ¿no? O que viene de las autoridades o de las instituciones, esos cambios, ¿no? Pero yo siempre les digo y les comparto que no necesitamos estar en esos espacios para poder generar un cambio. Y el cambio no viene tampoco acompañado de estas grandes acciones, ¿no? Sino creo que son acciones que podemos hacer todos los días que impactan en la vida de las demás personas. Es que, o sea, yo lo veo como también abogada, es muy difícil hacer que la norma y el activismo y la persona
generen una armonía, Sí. ¿no? Porque a nosotros nos enseñan en la escuela que las normas son las normas y es lo que hay que hacer, ¿no? Sí existe la interpretación de la norma, pero cuando lo aplicas a un caso en específico, te das cuenta de que no solamente es la norma, sino la persona y cómo le está afectando y la psicología. Exacto. Entonces, y uno como persona se llega a proyectar ante esa situación y dices, ¿cómo puedes ayudar? Pues yo creo que, y lo que hemos hecho desde nuestro espacio es precisamente aprovechar esta experiencia que se tiene del activismo y llevarlo, como tú dices, a la norma, ¿no? Con estas ideas o propuestas de iniciativas de ley, ¿no? Que quiénes son las personas que están más cercanas a estas problemáticas, pues siempre digo, las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque somos quienes recibimos de primera mano, por la falta precisamente de confianza en las instituciones, a quienes acuden las víctimas primero, pues son a organizaciones, ¿no? Entonces, creo que conocemos muy bien la problemática, qué es lo que falta, qué es lo que está de más, y con eso proponemos, ¿no? Entonces, buscamos quien nos abra los espacios, pero que muchas veces también nos escuche, ¿no? Porque ya cuando tú presentas estas iniciativas, lo que sucede en los congresos es, pues, se politiza el tema, ¿no? No falta el diputado que solamente, el diputado o la diputada, que solamente quiere colgarse la medallita, la estrellita. Entonces, esa parte se vuelve otro desafío, ¿no? En el camino. Pero la forma en la que he podido converger estas dos partes de mi vida, pues es así. Y creo que ese es el cambio que desde mi espacio yo propongo y yo genero. Se me hace una situación interesante porque como bien sabemos, hay situaciones en las que vulneran mucho a la víctima, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un pleito con derechos humanos, porque normalmente cuando estuve en una situación de que estás el imputado y el denunciante, derechos humanos se inclina por el imputado, porque le estás violando sus derechos al imputado, pero se olvida que también la víctima tiene que tener sus propios derechos humanos. Entonces, las normas respecto a derechos humanos yo creo que tendrían que enfocarse a la víctima, nada más. Bueno, esa es mi opinión personal. Claro. Porque vi mucha gente, por ejemplo, niños, abuso infantil, violación, feminicidio y todo eso, y se olvida de que también la víctima tiene derechos y el imputado como que creo que en el momento en que tú transgredes la norma se deberían de eliminar todos los derechos que debes de tener. Esa es mi opinión. Claro. Algunos me dirán que no. Sí, yo sería de esas. Entonces, aunque me dedico a esto y llevo muchos años dedicándome a esto, creo que el tema no es las normas que existen sobre derechos humanos. Yo tengo una frase y es que todas las vidas merecen ser vividas, ¿no? Entonces, si todas las vidas merecen ser vividas, todas las personas tenemos esos derechos. Creo que más bien quienes imparten justicia en nuestro país no están precisamente capacitados en estos temas de derechos humanos, de perspectiva de género, para atender estas situaciones y menos para pues decir que es justicia y que no es justicia, ¿no? Lo estamos viendo recientemente estos días, tenemos un caso de un linchamiento, Sí. ¿no? Entonces creo que es un poco también normalizar la violencia, ¿no? O sea, el hecho de tomar justicia por propia mano también es ejercer esta violencia, ¿no? Pero si ves a la sociedad, en el caso de esta niña de 8 años, que fue el contexto es, la niña fue según a nadar, desaparece, parece que la señora y el señor la traían en una bolsa, o así se la llevaron, la mataron, ¿no? Sí. Entonces, pues, obviamente la sociedad ya no cree en la institución que es, ¿no? A pesar de que existe una menor que ni tenía ni vida ni velo en el entierro, ¿no? Exactamente. Entonces, al momento que existe pues, la gente ya no cree en la institución y lo que quiere hacer es violencia genera más violencia. Entonces, se lo entregas a la autoridad, o se las entregas a la autoridad y ellos dicen que pues una violación de proceso, promueven el amparo y pueden salir, ¿no? Porque pues el amparo es técnicamente ejercido en la norma para que
Sí. ¿cómo se llama? No se les violenten sus derechos, ¿no? O sus garantías antes individuales. Sí, precisamente, pero es lo que siempre quiero yo transmitir, ¿no? Todos somos responsables en cierta forma, ¿no? Porque así como creemos que los grandes cambios deben venir de la autoridad, de las instituciones, también pensamos que la responsabilidad es únicamente de la autoridad y de las instituciones. La gran parte de la mayoría, por supuesto que es responsabilidad de la falta de gobernabilidad, ¿no? Pero otra parte también nos corresponde como sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo o qué es lo que debió haber sucedido para que este hecho se reflejara, ¿no? Para que sucediera? O sea, creo que eso es lo que tenemos que cuestionarnos y que reflexionar. Entonces yo creo que estamos viviendo, sí, en una crisis totalmente, no solamente en México, sino en todo el mundo, de derechos humanos, ¿no? O sea, No, entonces no serías partidaria afín a lo que hace el presidente Bukele. no, 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 yo sí. no, yo para nada. O sea, creo que el cambio no está en la sanción que tú le das, porque nos iríamos a un sistema completamente punitivista, ¿no? Ajá. Y hemos visto que no funciona. O sea, creo que lo que tenemos que ver, y yo esperaría hoy que estamos a elecciones, cuando yo veo este tipo de propuestas, me parece que retrocedemos en el tiempo muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que harías con los imputados? Yo más que fijarme en los imputados, yo me iría, y eso es lo que pasa con nuestras leyes, y creo que ese es el problema que tenemos en nuestras leyes. Tenemos un sistema jurídico tradicionalmente de reparación, nunca de prevención. No. Entonces, creo que ¿por qué te fijas en el castigo o en la sanción y por qué no te estás esforzando por darme propuestas para prevenir? ¿Por qué suceden y por qué estas personas llegan a ser imputados? Por la falta de oportunidades, la desigualdad, la discriminación estructural que se vive en nuestro país, la pobreza, la impunidad, muchos factores, ¿no? No me estás dando la solución a estos factores. Como dicen, ya ha muerto el niño, a tapar el pozo, ¿no? No queremos eso. Queremos que el niño no se muera. Exacto. Eso es lo que yo buscaría o yo sería partidaria de estas ideas. Pero pues a algunas personas no les gusta la prevención. Por ejemplo, las personas no están abiertas a la situación de que vamos a... Pues nunca van a estar abiertas, hay que trabajar en eso. Porque pues normalmente todos los casos que llegan a la Procuraduría, a los juzgados y todo eso, yo creo que el 70% se pudo haber prevenido. Claro. Pero la gente es muy difícil que se hagan cargo de su responsabilidad. Sí, es como apostarle a la educación. No es algo que te va a dar un resultado inmediato, es un resultado a largo plazo, pero más efectivo que todo lo que estás haciendo. Pero pues ahorita en México tenemos una crisis de delincuencia, o sea, horrible. Sí, debe haber medidas que atiendan, ¿no? Pero no, tu política no debe estar enfocada específicamente a atender, o sea, yo creo que es a la prevención. Que pues lo que está enfocado tu podcast. Sí escuché algunos capítulos de tu podcast y sí he visto que es la prevención, ¿no? También el fin de este podcast es que la gente entienda que podemos prevenir algunos sucesos. Sí. Hay algunos sucesos que son inevitables y que no es cuestión de la víctima, pero sí hay, no sé, si vas a salir en la noche, ten un poco más de precaución, no estés así nada más por la vida como si estuvieras en la sala de tu casa, no ver los peligros que existen. Sí, y creo que también un mucho o un poco es hacer conciencia sobre esta responsabilidad que te decía, ¿no? No solamente es del gobierno y de las instituciones, claro que sí, y también nuestra responsabilidad es exigir a las autoridades y a las instituciones pues, que hagan su trabajo, ¿no? Pero tomar conciencia también de que somos parte del problema, de que todas y todos somos responsables también de esta ola de violencia, de que normalizamos la violencia, de que la vivimos desde que somos pequeños, desde las infancias, no solo el caso de Camila en Tasco, esas son, creo que y minimizamos más bien
estas expresiones de violencia, porque las hemos hecho tan cotidianas y tan parte de nuestra sociedad que ya nada nos sorprende, ¿no? Entonces, algo que ejercemos, por ejemplo, desde que estamos en la primaria y que es violencia, también siempre les digo, creemos que violencia es solamente lo que hacemos. Y hay muchas cosas que son, o muchas conductas que son violencia, pero que no son acciones, que son omisiones, ¿no? Las omisiones también son violencia. Como por ejemplo la ley del hielo, ¿no? Entre niños lo hacen y juegan y eso es violencia. Y lo normalizamos tanto que hasta nos parece un juego y es divertido. Pero tendrías que, o sea, no sé si el sistema, o sea, no sé si No, la el sociedad... sistema está podrido. Sí, pero es que tendrías que hacer una gran estructura, pero ¿cómo puedes erradicar ahorita lo que sería la violencia? O sea, ahorita está generándose muchos números, aunque diga el gobierno que no, demasiados números en violencia infantil, en abuso infantil, en feminicidios, que ahorita se le dio el término feminicidio, ¿no? Antes era homicidio, ¿no? Desaparición de mujeres, la trata. O sea, ya nos estamos yendo a delitos que son graves, ¿no? ¿Cómo podrías controlar toda esa situación? Precisamente previniendo estas primeras expresiones de violencia que tenemos muy normalizadas y cómo haciendo conciencia, sabiendo que es violencia, que no normalizarlo ni decirle al niño, ay, no pasa nada, ay, hay que dejarle de hablar, porque eso impacta en la vida de la otra persona y no sabes en qué momento le llega esa conducta y de qué forma va a impactar en su vida. Hemos visto que el bullying o el acoso escolar llega hasta que los niños terminan con su vida. Es el suicidio. Es que es una situación muy compleja que todo el mundo quisiera, bueno, yo en lo personal quisiera que las normas de México no están mal, lo único que son, yo digo que no están mal estructuradas, el tema es el planteamiento o llevarlos a la acción. Sí. Porque las instituciones gubernamentales no están con los recursos o con los medios o con el conocimiento del que es el servidor público para poder aplicarlas. Sí, exactamente. Creo que hay muchas, por eso te decía, la responsabilidad está en las personas que ocupan esos espacios, ¿no? El juez que no tiene idea de cuando va a dictar sentencia, qué es la perspectiva de género, qué son los derechos humanos, que si tiene que tener en cuenta qué es lo que dijo la Corte Interamericana, ¿no? O sea, como el caso viral que se hizo mucho en el que la niña fue abusada por el tío y como la niña creo que tenía 4 o 5 años. sí, que no sabía la hora Ajá. exacta y ni cuánto tiempo había durado, ¿no? Exactamente. Y si te vas a lo que es la Corte Interamericana, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, todos esos tratados que existen, te hacen ver que efectivamente el niño no tiene conocimiento del tiempo y que tiene que ser tratado justamente como niño, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que aquí lo importante y lo que me gustaría visibilizar es que también el movimiento feminista, las mujeres, las activistas, las organizaciones de la sociedad civil han hecho más de lo que les corresponde. Ah, sí. Y ya lo decía yo hace poquito que estuvimos en la CSW, en la ONU. El activismo de México y de Latinoamérica es respetadísimo en esos espacios, porque saben que somos quienes generamos el cambio en nuestros países. Hoy la agenda de los congresos en nuestro país se mueve gracias a nuestras causas, a nuestras exigencias, a que necesitamos que nos escuchen, ¿no? Si hoy existe la ley Olimpia, la ley Ingrid, la ley contra la violencia vicaria, la ley Sabina, todos, la ley Monzón, todas son propuestas desde las organizaciones de la sociedad civil, desde el activismo. Entonces creo que estamos haciendo mucho más de lo que nos toca, precisamente en un sistema en el que nos revictimiza, porque además de lo que te sucede, tienes que ver cómo lo vas a solucionar, ¿no? Entonces creo que es esta carga que nos pone el sistema, que muchas veces se cansan de escucharlo, pero vemos que las cifras van en aumento respecto a la violencia de género, ¿no? Entonces, aunque se cansen de escucharlo, pues lo vamos a repetir las veces que sean necesarias, ¿no? Porque estamos viendo
que nosotras somos las únicas que estamos levantando la voz y queriendo este cambio, que muchas veces no son para las mujeres que ya, o en la mayoría de los casos, o en ninguno de los casos, para las mujeres que fueron víctimas de estos delitos, ¿no? Sino para otras más. Sí, porque ya las mujeres que sufrieron fueron víctimas de ese delito. Y que están llevando el proceso y que generaron la ley Olimpia y todo eso, es para las siguientes mujeres. O sea, creo que dejas como un precedente justamente para la situación. Y la mayor parte de las normas establecidas aquí en México se generaron justamente por el tema de que una persona le pasó, empezó a ser revolucionaria, empezó a meterse y todo eso para que las demás personas no les llegue a pasar. Eso. O si les llega a pasar, que tengan las herramientas suficientes para poder generarse dentro de la norma. Porque pues seamos sinceros, no había antes el delito de trata infantil, o no había el delito de feminicidio, hasta que se cambió, era homicidio antes. Sí. Ni violencia digital, ni violencia vicaria, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que nos falta muchísimo y las organizaciones sí hacen un gran trabajo, pero el tema aquí, a mí lo que me conflictúa es con los imputados, ¿no? O sea, tal vez el ver cómo se rompe la víctima o lo que pasó la víctima y el otro no tiene remordimiento alguno, y así, ¿cómo te genero ese dolor que estás causando para que entiendas que efectivamente lo que hiciste está mal, ¿no? Es que creo que precisamente ahí es donde estamos fallando, que no es un tema de la norma. La norma no va a hacer que esa persona cambie. Es más bien de ese ambiente en el que estamos viviendo, ¿no? Por eso yo decía, no solamente es de las normas, es de toda esta normalización que tenemos de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, desde que somos muy pequeños, ¿no? O sea, tenemos desde hace muchos años una cultura que es que enaltece, por ejemplo, a narco, ¿no? Que los niños quieren vivir lo que ven en la tele, que quieren tener esa posición, esa vida, ¿no? Y es a lo que estamos llevando a la sociedad, ¿no? Eso es hacia donde vamos. Creo que ese es el reflejo, digamos que si hacemos un examen de evaluación, eso sería como nuestro parámetro de ver qué tan mal estamos como sociedad, ¿no? Técnicamente yo digo que la sociedad en la actualidad, ahorita vivimos como una carencia de empatía, una carencia de sentimientos hacia la otra persona que sea el mismo. No sé, como que nos hemos vuelto muy egoístas, ¿no? Sí. Dejamos tanto como individuos, como con tu pareja, como tu familia, como tus hijos, como en toda la sociedad, te vuelves muy egoísta y nada más quieres tú, y terminas envidiando siempre el jardín de al lado. Entonces, yo creo que si nos diéramos cuenta de que somos personas que nos queremos, que somos suficientes y todo ese contexto, creo que dejaríamos atrás todo lo que sería la individualidad. Sí, es muy complicado cuando en un mundo en el que no te da las oportunidades, las tienes que buscar, ¿no? Eso es lo que pasa y lo que hemos vivido las mujeres en la historia, ¿no? ¿Por qué nos ponen a competir? Pues porque no había espacios para nosotras, ¿no? Porque los pocos espacios que tenía, pues los teníamos que pelear. ¿Y cuál era? ¿Y con quién los teníamos que pelear? Pues no con ellos, con nosotras mismas. Entonces creo que de cierta forma es esta como asemejar la situación que vivimos de la sociedad y lo que hemos vivido históricamente las mujeres. Creo que eso es lo que ha sucedido, ¿no? Es un grupo, o fuimos un grupo, no minoría, porque en realidad somos más de la mitad de la población del país y a nivel mundial, ¿no? Sino relegado, y que si nos vamos a la historia, pues ni siquiera éramos consideradas ciudadanas cuando empezamos a hablar siquiera. Esto es como irónico, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, cuando se empezaron a crear los derechos humanos, las mujeres ni siquiera éramos ciudadanas ni consideradas en los derechos humanos, ¿no? Sí se ha hecho un gran avance en el tema de las mujeres, tan es así que pues ahorita tenemos su espacio. Aquí antes creo que en este espacio serían puros hombres. La mayor parte del empleo era por caballeros. Ahorita ya hay doctoras, hay ingenieras, hay abogadas, hay lugares donde antes no se veía una mujer, ya está entrando.
Y justamente esta situación evoluciona, ya tenemos derecho al derecho para el voto. Y tratamos de tener esa igualdad. No, esa equidad. Yo digo que equidad, porque igual pues, hay una situación biológica, ¿no? Una igualdad sustantiva. Okay. Sí, porque pues que no podemos ser iguales a los hombres, o sea, tenemos una situación biológica que no. Entonces, como que una equidad. Pero el tema es que bien dicen que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. No, o sea, creo que esa rivalidad que existen entre algunas mujeres está mal enfocada justamente por el tema del egoísmo. O sea, ahorita en las redes sociales es muchísimo, es que ella tiene mejor cuerpo, es que la criticas, es que, güey, date cuenta que cada belleza es diferente y cada Sí, pero estructura no podemos darnos cuenta en un mundo en el que todo el tiempo nos pone a competir, en el que las reglas están hechas por hombres para los hombres, en donde las mujeres hay mujeres violentas, hay mujeres que son machistas, porque es lo que hemos aprendido, con lo que hemos crecido, lo hemos interiorizado tanto que reproducimos estos machismos, ¿no? Por ejemplo, esto que tú decías, el mayor enemigo de una mujer es otra mujer. Sí. Es el machismo completamente interiorizado, ¿no? De no darnos cuenta que les conviene que peleemos, ¿no? Que les conviene porque así no tienen que quitarse sus espacios para cedérnoslos, ¿no? Entonces, pues, es un sistema que no está hecho para nosotras, que no está pensado para nosotras. Hemos avanzado en temas de inclusión laboral, pero bueno, hablamos de una brecha enorme, ¿no? De desigualdad en cuanto a retribución por el mismo trabajo, ¿no? Por las horas de trabajo, por el tema de que no hay un sistema de cuidados, de que los cuidados son invisibilizados, no remunerados, etc. Creo que todavía hay mucho por hacer. Hemos avanzado, pero pues como dicen, a lo mejor el tema del activismo y en específico lo que yo hago, que es enfocado a las mujeres, para muchos puede resultar una utopía, porque pues a mí no me va a tocar ver esos cambios por los que yo estoy luchando y por los que trabajo todos los días, ¿no? Pero pues lo vas a dejar, la satisfacción es dejárselo a una Exactamente. generación en la que sí pueda llegar a disfrutar esa situación, ¿no? Exactamente. Y si tú le puedes cambiar la vida, la conciencia, la intención a una persona, creo que ese es, como ya decía desde el principio, tu gran aporte a este mundo, ¿no? Pues algo así hicieron las primeras mujeres que generaron el derecho al voto, ¿no? Dijeron, tal vez a ellas no les tocó, pero nos toca a nosotras, ¿no? Generar, que nos escuchen. El tema de la situación en las mujeres es como que nos ven como el eslabón débil, pero hacemos muchísimas cosas. O sea, el simple hecho de tener un hijo, trabajar y ser el soporte de la casa es demasiado complicado. Sí, han romantizado nuestro papel en esta sociedad, ¿no? Porque, de nuevo, les conviene tenernos relegadas a los espacios privados y seguir siendo dueños de los espacios públicos, ¿no? Y es que no es que lo hagan de manera consciente o con malicia muchas veces, ¿no? Sino, de nuevo, hemos crecido en esta sociedad en la que así nos han educado, ¿no? De que la mujer en su casa con sus hijos y el hombre este papel de proveedor, de fuerte, ¿no? Simplemente a mí me gusta hacer mucho un ejercicio cuando me llevan a escuelas y doy talleres, que es que me digan lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en una mujer. Mamá, amor, frágil, ¿no? Como palabras que solamente se van al tema sentimental. Y cuando les digo hombre, fuerte, proveedor, guapo, ya sabes, ¿no? Entonces es como desde tan pequeñas edades, o sea, yo lo veo como desde edades muy tempranas, estamos formados con estos roles y estos estereotipos de género, ¿no? Creo que los roles y los estereotipos de género son el enemigo silencioso de nuestra sociedad. Pero eso lo ves en las telenovelas, en las redes sociales, en las películas. Aunque las películas ya han comenzado a cambiar, sí, ¿verdad? Y ya le dan más participación a las mujeres. Pero es que, o sea, como
que es muy complicado porque estamos en una sociedad en la que, insisto, o sea, somos muy egoístas. Entonces, ver hacia la otra persona es como que dejar sienten como que dejas tu identidad, ¿no? Sí, mira, yo quizá no veo esa parte, porque a mí la verdad es que desde hace 10 años me dedico a esto, entonces desde hace 10 años he descubierto un mundo completamente distinto en el que para mí es muy raro ver la competencia entre mujeres, ¿no? Porque trabajamos juntas, porque si hemos llegado a los congresos y hemos logrado que se den estas leyes es porque nos hemos unido, es porque sabemos que estamos en la misma causa. Y yo tengo otra frase que siempre comparto y cuando termino mis conferencias, y es que hagamos conciencia que las mujeres solas podemos llegar muy rápido, pero juntas no llegamos tan rápido, pero sí más lejos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he visto, de lo que yo he sido testigo todos estos años, y que gracias a mi activismo, al feminismo, he encontrado compañeras de lucha con las que de verdad no compito, al contrario, hoy las considero hermanas y compañeras de lucha, ¿no? Yo creo que es porque has entrado a un mundo en el que justamente la persona o la mujer sea como que dijo, es que tenemos que trabajar juntas, o sea, es un equipo. Pero si te vas a la sociedad godín, es muy difícil. O sea, yo que soy godín, Sí. el simple hecho de que digas, eres mamá soltera, no, pues yo también puedo y tú también puedes. Dije, en lugar de ser empático en una situación el hecho de ser mujer no te hace tener conciencia de nuestro género, mucho menos de nuestras necesidades. Porque cuando tú estás en un espacio al que el 90% de las mujeres no puede acceder, que es un puesto directivo, hablando de el sector privado, lo más seguro es que llegues y te acoples a las reglas que existen, ¿no? Porque te tienes que acoplar. Cuando tienes esta conciencia, entiendes que si llegas a esos espacios es porque, primero, otras mujeres te abrieron o te hicieron menos sinuoso ese camino para llegar a ese espacio. Y segundo, ya que estás en ese espacio, digamos que si tuvieras conciencia o responsabilidad social, entenderías que lo que te toca no es acoplarte a las reglas, sino es cambiar las reglas para que otras mujeres lleguen. Pero cuando llegan a esos lugares no quieren hacerlo. Exactamente. Eso es a lo que yo te decía. No todas las mujeres tienen conciencia de género, ¿no? Sí, porque si estás ahí y no te gustó cómo te trataron, no te gustó la situación en la que estés, ¿por qué no lo cambias? Pero hay personas, y las conozco, y algunas mujeres dicen, es que a mí me costó ese trabajo, ¿cómo se llama? Ese esfuerzo, que a ella también le cueste. Le dije, si a ti te costó y si tú luchaste, ¿por qué no le das la facilidad a la otra persona para que pueda hacerlo? O sea, porque, y es lo que digo, es el egoísmo, ¿no? Porque yo sufrí, porque yo esto, tú también tienes que hacerlo. ¿Por qué? Sí, creo que definitivamente es la mayoría de las personas que habitamos en el mundo las que piensan así. Sí, a mí me ha costado, o sea, yo soy mamá soltera y me cuesta muchísimo que respeten esa situación, ¿no? No eres mamá soltera, eres mamá autónoma. Ay, he escuchado mucho esa, pero acuérdate que jurídicamente es mamá soltera. Pues sí, pero yo siempre digo, es que no siempre lo que está en la ley está correcto. No. Primero preguntémonos quién hizo eso, ¿no? Para saber si realmente... Porque nuestra condición emocional o civil no tiene nada que ver con cómo ejercemos la maternidad, ¿no? O sea, tu estado civil no tendría que describir cómo eres como mamá. No, pero pues que socialmente lo pusieron así dentro de la norma. Y si tú generas la norma... Ay, pues, chicas, ahí hay otra cosa que modificar en esta ley. Sí. Hagamos algo, por favor. Sí, pues podría ponerse mamá autónoma, ¿no? Estaría padre. Pero legalmente está así. Entonces no puedo, así, no es un término que a mí me guste, pero digo, bueno, es lo que está dentro de la norma. Pues sí tienes que luchar contra las personas o contra los bebés para que te, ¿cómo se llama? Para que te respeten. Y si lo haces es porque eres una persona conflictiva, porque eres una persona que no sigue las normas según establecidas, porque socialmente, bueno, porque tú generas que se, ¿cómo se llama?
que se establezcan otro tipo de normas, ¿no? Les digo. Sí, porque es la ruidosa, la Ajá, incómoda, ¿verdad? ¿no? Sí. Exacto. Sí, eso nos toca todos los días a nosotros. Sí, pero pues hay que pelear y yo lo peleo precisamente, le digo, o sea, no lo hago nada más por mí, sino porque en algún momento otra mamá lo va a necesitar. Sí, claro. Y Y si fueran más inteligentes quienes están en esos espacios, se irían como a las estadísticas y sabrían que las mamás autónomas son las más comprometidas con su trabajo, las que no faltan, las que más eficientes son y las que más se ponen la camiseta de cualquier lugar en el que estén trabajando. sí, porque pues es como que el soporte que te está Claro, dando para tu hijo. No, y te exactamente. tienes que partir en mil. ¿No? Y también hemos, las normas ahorita también en tema de mamás autónomas están diseñadas para que el hombre no se haga responsable, o sea, toda la carga se la dejan a Sí, y la estamos mujer. viviendo también un momento en el que las mujeres tenemos que decidir si queremos ser mamás o ser profesionistas. Exacto. Porque, de nuevo, las reglas no están hechas con esta conciencia de, ay, pues la mujer a lo mejor va a querer ser mamá y entonces tiene que parar porque biológicamente necesita ir a parir y entonces detener su carrera profesional para después regresar y seguir, ¿no? Entonces creo que ahí es donde el sistema a las mujeres nos tiene como retrasadas o atrasadas, porque evidentemente un hombre no va a parar su vida para parir, ¿no? No, Por eso el tema de que quieren hacer las licencias de maternidad mucho más largas, yo digo, qué inconsciencia. ¿Por qué a las mujeres nos quieren dar más trabajo? No, que ellos se queden en la casa también. Las licencias de paternidad, ahí sí estoy de acuerdo, porque tenemos que generar también esta responsabilidad por parte de ellos en los que trabajos de... ejerzan su Claro, paternidad. no, ¿por qué le ponemos más trabajo a las mujeres? Que se queden ellos. De hecho, debería de ser compartida Sí, la responsabilidad de la paternidad y de la maternidad. Y eso tú detienes, por ejemplo, el tema de que te embarazas. Y si es que detienes tu momento, porque pues obviamente bajas tu energía, sí, estás claro. embarazada y todo eso. Es un proceso natural y completamente biológico. No es que para dónde nos hacemos, ¿no? Luego, tienes, me acuerdo muy bien cuando iba ya a mi licencia de maternidad y me dice mi jefe, que tengas unas lindas vacaciones. Y yo dije, ¿qué? Perdón. Sí, el tema de que romantizamos, primero la maternidad, segundo, el tema de los cuidados, ¿no? Que creemos que, por ejemplo, y yo me acuerdo cuando te preguntaban en la escuela, ¿qué se dedica tu mamá? A nada, está en la casa. No, esa es una situación. De nuevo, ¿no? Volvemos al tema de cuidados, híjoles, que hacen más que cualquier otra persona y no tienen descanso, no tienen vacaciones, no tienen remuneración alguna por lo que hacen, ¿no? Entonces creo que hoy está siendo también muy fuerte el tema del movimiento por visibilizar el trabajo de los cuidados y buscar un sistema nacional de cuidados que hoy ya, por ejemplo, es un tema que de verdad fue muy sonado ahora en la ONU, en esta sesión de la CSW. Hablaron mucho del tema de cuidados, de cómo construir un sistema de cuidados, que en México ya hay estados que están trabajando en el sistema de cuidados, que son muy pocos, 2 o 3, pero uno de ellos es en Jalisco, en Zapopan, que hablan de temas de cuidados, ¿no? Que visibilizan el tema de que los cuidados no es romantizar a la maternidad, ¿no? Que sí estás haciendo algo, que no tienes descanso y que dejemos de decir que las mamás no hacen nada. Algo que me gusta mucho, que tengo un amigo en Alemania, él dice que a las mamás les dan, o sea, les manejan medio turno y se le paga completo, ¿no? O sea, sí tienen su licencia de maternidad y hasta los 3 años ellas tienen que trabajar nada más en medio tiempo porque sabe perfectamente el Estado que están formando un individuo. Claro. Y que el individuo los necesita ya para que cuando entre al kinder ya la mamá pueda liberarse. Pero esa situación, y también al papá, o sea, ahí sí los manejan mucho. Sí, claro. Estamos ambos. hablando de
países que tienen mucho más interiorizado este tema de la conciencia, ¿no? Para ellos hablar de igualdad de género, de equidad de género, es como, ¿de qué me hablas, no? O sea, eso ni existe porque es algo que se da naturalmente en esas sociedades, ¿no? Sí, es que es muy difícil porque aquí en México, ¿qué harían? No, o sea, no estamos en un sistema muy educativo en el que trata. No digo que todos los mexicanos, pero sí una parte de los mexicanos que si tuvieran licencia de paternidad los hombres, ¿qué harían? No estarían con la mujer, Sí, estarían en no. otro lado, Sí, estarían estarían jugando Xbox, PlayStation. haciendo otras actividades en lugar de hacer eso. Entonces, justamente fue lo que pasó con el tema de home office. Algunas empresas lo quitaron porque dijeron, ok, sí te doy home office, como en otros países, pero tú ya estás jugando, tú ya no contestas las llamadas, no te interesa el trabajo porque estás haciéndote otra situación. Mejor primero es como que la responsabilidad, sí está bien la recreación, pero genera primero la responsabilidad, ¿no? Entonces, lo que nos hace falta. En Japón hay una situación en las empresas que dicen, yo te doy hasta esta fecha, tienes como una semana para entregarme el proyecto, haz lo que quieras con tu vida y todo eso, pero en esa fecha tienes que cumplirlo. Y los japoneses son muy disciplinados. Y aquí en México no, aquí es, me divierto y en mero día estoy haciendo todo, ¿no? Sí, la cartulina en domingo a las 10 de la noche, ¿no? Por eso te digo, lo vemos y es algo que hasta nos parece gracioso, pero que lo vemos desde edades muy tempranas y ese es un termómetro de cómo nos estamos formando, ¿no? Desde tempranas edades. Creo que eso es a lo que tenemos que apostarle, ¿no? A cambiar socialmente. Tenemos normas legales, pero también existen estas normas sociales, ¿no? Entonces, si nosotras creemos que no podemos insistir de manera legal desde donde nos estén viendo o escuchando, hay muchas formas de incidir en el espacio social, ¿no? Esta manera de, pues, no reírte de estos chistes, por ejemplo, machistas, ¿no? O no fomentar estos discursos de odio. O que si tu hijo llega de la escuela y te dice, oye papá, es que me están haciendo burla en la escuela, no le digas, ay, pues defiéndete, ¿no? O sea, vas, platicas y le dices al niño, oye, estás haciendo que mi hijo o se sienta de esta manera, ¿no? Estás generando en él estos sentimientos. Cuando creo que hablas de esa manera con los niños, lo entienden muy bien. O sea, yo no soy mamá y en mis planes no está ser mamá, pero lo veo con mis sobrinos. O sea, ellos ubican perfectamente cuál es mi trabajo, ¿no? Y cuando pasa esto en su escuela, vienen y me dicen, oye, es que pasó esto. Y le dijo, por ejemplo, te digo, se vuelve un termómetro de la sociedad, porque es como, se siguen burlando de los niños si lloran, le dicen niña, o le dicen que es gay, o le dicen esto. Entonces de mi parte es, no tienes por qué reírte, eso no hace sentir bien a la otra persona, ¿no? Lo hace sentir mal, a lo mejor ya no va a querer ir a la escuela, todo lo que genera en esa persona. Y creo que los niños, cuando tú les hablas de esa manera, lo entienden perfectamente. Sí, pero el tema es los adultos. Los adultos son la situación y yo lo he vivido con mi hija, apenas tiene 4. Y me di cuenta que hay escuelas en las que todavía hay discriminación por el Sí. color de tu piel. Entonces, y eso, yo digo, mi hija no es así porque pues yo le digo que todos son iguales, que es indistinto, pero sí lo vi con sus amiguitas que discriminaban a cierta niña. Y yo sí me quedé, ¿por qué lo Sí. hacen? Y es los papás. No, le digo, es que ese es el tema. Los niños imitan lo que generan en casa. Por eso es lo que te decía. Cuando tu hijo llegue, no le digas eso. Al contrario, creo que es la responsabilidad que tú estás teniendo, papá o mamá, de que estás formando a una persona que en un futuro no muy lejano va a ser un adulto funcional que convive y converge en esta sociedad. ¿Qué adulto quieres que sea tu hijo, no? Es que como que se olvidan de esa situación. Entonces, para el tema de la asociación es todo lo que ves, nada más temas ¿cómo se llama? De feministas. Sí, solamente es atención a Mujeres. mujeres. Ajá. Que la verdad es que
atendemos a todos. Son temas de acoso y hostigamiento sexual en planteles educativos. La mayoría, pues ya sabemos que son universidades, ¿no? Hemos visto que existen tendederos, huelgas, paros de facultades por estos temas, ¿no? Entonces no es de menor atención, pero la mayoría y estadísticamente quienes más sufren acoso son las mujeres, ¿no? Sí. Claro que existen los hombres, pero pues la estadística nos dice que quienes más sufren este tipo de violencia son las mujeres. ¿Y para nada más ves mujeres o niñas, niños y adolescentes? No, solamente mayores de edad, No, porque mayores de edad, cuando hablamos de menores de edad hablamos de otro tipo de delitos, ¿no? Sí, y se supone tienen que estar más instituciones implicadas. Y si quisieran acercarse contigo, ¿dónde te podrían encontrar? Pues en todas las redes sociales, a mí como Flor Repara en todas, y a la asociación Repara Lumea, igual en cualquier red social. Ok, si quieren ver tu podcast, ¿cómo Voces es? sin filtro Voces sin- en Spotify, en YouTube y las plataformas digitales de audio. Ah, ok. Y la otra pregunta, a ver, ¿cuánto tiempo llevas con tu podcast? Pues con Voces sin filtro llevamos 1 año, pero antes se llamaba Demoradas, lo hacía con una amiga, y pues ya llevaríamos 3 años si contáramos con Demoradas y Voces sin filtro. Ok. ¿Y vas a seguir subiendo contenido? ¿Cada cuándo lo subes? Sí, es por temporada, cada temporada es de 12 episodios, descansamos un poquito en lo que preparamos la siguiente y pues más o menos son 2 temporadas al año las que hacemos. Ah, perfecto. Entonces ahí te puedo encontrar. La verdad sí he visto unos, vi el del, ¿cómo se llama? ¿Es Niño de Rivera? Ajá, el de Saskia. Ajá, sí, porque ahorita ha tenido mucha fuerza en redes sociales justamente por el tema de penitenciaria, que también me he echado los capítulos. Entonces, es interesante ver cómo ahorita las mujeres ya estamos como teniendo un grow up y que vamos desarrollando poco a poco, generando un cambio, ¿no? Y las asociaciones es lo que generan también, ¿no? Desgraciadamente el gobierno no ha hecho mucho, pero las asociaciones sí. Y esperamos que sigan haciendo esa situación o es generando ese cambio para que los niños que vienen o las niñas que vienen puedan tener un mejor país. Sí, creo que todas y todos nos merecemos un mundo más libre, más igualitario y más justo. Bueno, ¿quisieras decirle algo a la audiencia? Pues yo quisiera decirles que nunca crean cuando les digan que luchar, levantar la voz no sirve, que sí sirve, ¿no? Ya hemos hablado de todos los avances que hemos logrado las mujeres y que sean conscientes y les hagamos notar a las mujeres, a los hombres, a las niñas, a los niños, que nuestra voz es muy importante y que nuestra voz importa. Muchas gracias. Ya saben, síganla en todas las redes sociales, aquí se las voy a dejar. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compartan. También suscríbanse en el podcast de Flor. Voces sin filtro. Okay, muchas gracias. Bye.